Abrimos con esta campaña en defensa del trabajo, una campaña multicolor que tiene que ver con América Latina toda y ante el tercer desembarco del neoliberalismo en el continente, por supuesto, la voz de alerta, teniendo en cuenta que, de alguna forma, las naves insignias son Argentina y Brasil. Para este cambio que va a sumar seguramente en su mesa chica al Chile de Piñera, buscando ser cada vez más primarios en cuanto a lo económico, los productos elaborados los pone al norte y el sur su economía extractivista. Y este es un día que arranca con muchísimos temas que tienen que ver con el trabajo en la República Argentina, porque continúa el avance de aquello que planificó en su momento el Ministerio de Modernización, y ya sabemos que a esta altura del partido son aproximadamente 1.200 los trabajadores que han quedado en la calle. Esto motivó que la gente de ATE hoy pare en todo el país y que además se haga un acto allí en la puerta, Diagonal Norte y Plaza de Mayo, en la puerta del Ministerio de Modernización. Será la huelga número 17 de ATE desde la asunción de Mauricio Macri, y esto pone de relevancia que Macri ha elegido a los trabajadores como su principal enemigo. Pero han pasado muchísimas otras cosas que tienen que ver con el adelanto de la flexibilización laboral, de la reforma laboral que se va a tratar en febrero en el Congreso de la Nación. Y allí el gran caso testigo se llama Envases del Plata, porque se trata de una planta que en el partido de Morón hoy está custodiada por expertos, por la gente de la policía bonaerense que rápidamente pidió la intendencia de Ramiro Tagliaferro, intendencia de Cambiemos, el ex esposo de María Eugenia Vidal, que pide una guardia pretoriana con patrulleros, grupos antidisturbios y efectivos con ropa de fajina para amedrentar a 400 trabajadores que están pidiendo que los que fueron en el día de ayer despedidos, aproximadamente 20, sean reincorporados. Porque la puja ahí no tiene tanto que ver con la cantidad de gente que se va a quedar sin laburo. Te echan a 20 en función de comenzar a presionar para que la flexibilización laboral se aplique en la fábrica, sobre todo en dos áreas, mantenimiento y compactado. Ya el bono de fin de año, la empresa lo guardó bajo 7 llaves cuando les dijo, muchachos, hay bono si aceptan la flexibilización laboral. Como los trabajadores dijeron no, no hubo bono. Entonces, están observando que estos 20 despedidos, por supuesto, tienen mucho que ver con la presión que está haciendo Envases del Plata, empresa metalúrgica a la que laburo no le falta. Son los que hacen los envases de aerosol para Rexona, para Dove, son los que hacen papel de aluminio del interior de los paquetes de cigarrillo, el envoltorio de chiclets. Digo, laburo no le falta, y ellos lo saben. La presión que ejerció la empresa sobre sus trabajadores tuvo que ver el año pasado cuando cerraron una de sus 2 plantas, y a partir de ese momento se rearmaron financieramente. Por eso es que lo que se viene es una discusión de fondo y tiene que ver con el anticipo de la flexibilización laboral, la reforma laboral que se va a tratar en el Congreso de la Nación en enero, pero no es el único dato. Después les vamos a contar cómo se están apretando sindicalistas que forman parte de la mesa chica de la actual CGT y cómo algunos que ya dijeron que la reforma no es tan maligna y tiene aspectos benignos, resulta que ahora reciben alguna caricia. Cachorro Godoy, anticipando lo que va a pasar hoy. En el Estado Nacional han echado hasta el momento 1.200 trabajadores. Ha habido más de 500 despidos en la provincia de Buenos Aires y en los municipios de Morón y de Quilmes se han producido 300 despidos en cada uno de esos municipios, donde la situación es más aguda es en fabricaciones militares, porque han llegado al extremo de cerrar una planta como es una fábrica de explosivos en Azul, 330 en fabricaciones militares, 130 en el SENASA, 60 en Cultura y en el propio Ministerio de Defensa, 100 y pico en el ENACOM, 120. El gobierno se ufana de dialogar, pero en realidad actúa con arbitrariedad y autoritarismo. Hoy habrá, además del paro, movilizaciones en todo el país. Aquí en Capital Federal a las 11 de la mañana vamos a concentrar en el Obelisco para marchar por Diagonal Norte hacia
la sede del mal llamado Ministerio de Modernización, que en realidad es el Ministerio de los Despidos. Ayer ATE también protestó en Quilmes. 450 despidos. Cuando le preguntan al intendente, a Martiniano Molina, ¿qué es lo que pasa?, el tipo dice reducción de cargos políticos. Y la reducción tiene que ver con áreas muy sensibles como hospitales, guarderías públicas, subsecretaría de Niñez y Adolescencia. De cargos políticos, nada, absolutamente nada. Son 450 los despedidos y en el día de ayer ATE se movilizó hasta las puertas del municipio. Otro dato es Encuentro Paca Paca y Deporte B, porque ayer se filtró una lista con 34 despedidos, sumado personal artístico y administrativo, de señales que la verdad a esta altura del partido se encuentran al límite de su funcionalidad. Todavía no fueron confirmados estos 34 despidos, sí fueron confirmados los 219 empleados de Fanazul que se quedaron en la calle. Y yo te decía que están pasando dos cosas que son anticipo de la discusión de febrero. Por un lado, la criminalización de la protesta a través de la prensa hegemónica. Otra agresiva medida gremial trastornó a los pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, dice Clarín. Agresiva medida. Y la policía porteña ayer fue confirmada como la que va a hacerse cargo de todas las protestas en la ciudad. Dejó un saldo muy negativo la imagen de Gendarmería en la marcha del 14 de diciembre. Y parece que les gustó bastante lo que hizo la policía el 18, y ayer se confirmó que los muchachos se van a hacer cargo de la represión de aquí en lo que vaya del año, teniendo en cuenta que ya se está preparando el aparato represivo del mes de febrero en torno al Congreso. El gobierno presiona a los sindicalistas con hacer públicas sus declaraciones juradas. Mirá qué presión en la previa de la reforma laboral te anuncia hoy Clarín, que un par de páginas más atrás te dice: guiño a Moyano, vuelven a prorrogarle por 30 días la licencia a Oca para operar, justo después que Moyano planteara en las últimas horas que, bueno, hay algunas cosas que discutir, pero tampoco está tan lejano el asunto con la reforma, que en muchos de los artículos hay coincidencia. Decíamos, más de 200 despidos en Azul, un pueblo que empieza a vislumbrar que su economía regional, la economía del pago chico, va a quedar malherida. Juan Cacase, trabajador despedido de Fanazul, Fabricaciones Militares, cerrando directamente toda la planta y dejando para licitaciones internacionales, sobre todo los acuerdos con el Estado de Israel, la compra de todo lo que se fabricaba en la República Argentina. A nosotros nos pegaron muy fuerte, en realidad son 220 los despidos, las cesantías de contrato, sobre un universo de trabajadores de 254 que éramos en total, o sea, los otros 34 son planta permanente. Esto a nosotros conlleva el cierre de la fábrica, no es que sea una tanda de despedidos nada más, no miden lo que están haciendo. No creíamos que nos iban a cerrar la fábrica, pero nos fuimos el jueves, la semana pasada, trabajando. Nos metieron un asueto únicamente al sector de nosotros para que el viernes no tengamos a quién reclamarles. Sí, amigos, buen día. Mi admirado Gustavo Campana, te saludo desde la música Gente Humilde de Mercedes Sosa, así como antes teníamos esa canción, Mi trabajo son tus derechos. Buen día, ¿cómo va todo? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Acá amaneciendo con una pelea entre el celeste y las nubes en San Telmo, Montserrat, previendo una temperatura que va a andar por encima de los 35 y dicen lluvia por ahí esta noche, quizás mañana. Una pelea también por la puja distributiva. Me parece que tenemos una vez más ese tipo de peleas firmemente enraizado en la vida de la Argentina, ¿no? No cabe ninguna duda, es la pelea de fondo, vienen por el cambio de la matriz económica y ahí quedarse con la porción más grande de la torta y si es posible dejarte algunas migajas esperando por la promesa eterna de la teoría del derrame, cuando aparezca alguien a quien se le caiga una amiguita y vos te puedas llevar esa amiguita a la boca. Pero claro que la puja distributiva es la batalla madre, la batalla de todas las batallas. Estas voces nos hablan
del mismo tema. Esto que vamos a escuchar es continuidad de lo primero que empieza a angustiarnos nuevamente cada día, porque cada día aparece en la puerta de la fábrica algo que le dice a los trabajadores que no pueden ir más, o los echan del Estado, los echan directamente a trabajadores de lo privado y del Estado, porque son gobiernos expulsivos, que por supuesto no tienen ninguna intención integradora. Estas voces. Es una deuda de 6 millones de pesos. Nos fuimos a reclamar al Ministerio de Energía con mis compañeros y ahí se acordó ir pagando la mitad de la boleta. Hay ciertos días. En el caso nuestro, 129 familias trabajadoras del SENASA recibieron la noticia un 29 de diciembre y han pasado así su fiesta de Año Nuevo. A nosotros nos pegaron muy fuerte, en realidad son 220 los despidos, las cesantías de contrato, sobre un universo de trabajadores de 254 que éramos en total, o sea, los otros 34 son planta permanente. Hablemos de tarifazos para poder entender cómo se da ese juego de pinzas entre el consumo interno que ya no tiene respuesta y un tarifazo que le va sacando a las pymes, a las cooperativas, lo poco que le queda en el bolsillo. Hay una cooperativa que dice: estoy al borde del cierre, se llama Cueroflex, emplea a 80 trabajadores, su continuidad está absolutamente en duda. ¿Y por qué, Víctor Hugo? Porque acaban de recibir una factura de luz de más de 6 millones de pesos. Es una deuda de 6 millones de pesos. Nos fuimos a reclamar al Ministerio de Energía con mis compañeros y ahí se acordó ir pagando la mitad de la boleta. Bueno, pasó un año, fuimos 3 veces a reclamar. Nosotros veníamos pagando media boleta, ¿se entiende? Yo te digo, de 40.000 pesos, 50.000 pesos más o menos que pagábamos en enero del 2016, se nos fue a 400 y pico por mes. Hoy nos vino 625.000 pesos. El Ministerio de Energía se quería abrir porque ellos lo que dicen que no es un problema de tarifa, que es un problema productivo. Pero fue así como yo pensaba, se abrieron y nos dejaron así con la deuda. Una factura imaginaria, Víctor Hugo, de una fortuna de 6 millones de pesos, porque es lo acumulado y es lo que te dicen: si no pagás hay que cerrar. Estaban pagando en enero de 2016 47.000 pesos y a partir de ese momento la escalada hizo que fuera imposible seguir pagando la luz para esta cooperativa. Cueroflex, un dato entre un montón, Víctor Hugo. Es probable que sea parte también de todo un plan. Si las cooperativas funcionan, los empresarios sentirán en algún caso que no son tan imprescindibles y que en consecuencia la relación de fuerzas en la cual ellos se quedan con un porcentaje tan alto de lo que generan sus fábricas no sería tan necesario. Los trabajadores demostraron en estos años una capacidad de supervivencia extraordinaria. No nos olvidemos que todo esto viene de la destrucción de los años 90. Y allí aparecieron muchísimos trabajadores que se reunieron y que se han mantenido durante años, pudiendo llevar a cabo una producción que les permitió vivir y que les permitió construir ellos mismos una fuente de trabajo. Así que hasta ideológico puede ser, Gustavo, que esto de atacar a las cooperativas, de no poder decir, bueno, las cooperativas tienen una tarifa especial, no las vamos a condenar, porque están al mismo tiempo haciendo un pésimo negocio. Entonces debe ser ideológico, es un pésimo negocio, porque si vos dejas a 80 trabajadores, a 80 familias de lado, tenés 80 consumidores menos, 80 posibilidades menos de venderle a alguien algo, porque no van a conseguir trabajo inmediatamente, porque han dedicado su vida a esto, y por otra parte no les importa nada lo que significa desde el punto de vista humano, porque ya no es solamente lo económico y la capacidad demostrada para trabajar, también es el hecho de haber construido algo con sus propias manos y tener un orgullo de trabajador muy grande, como desarrollaron en tantas cientos de cooperativas en la República Argentina. Ese orgullo también se lo quieren quitar al trabajador. Hoy Víctor Hugo, militando el ajuste, la prensa hegemónica, da como una gran noticia los anuncios del tarifazo al autotransporte de pasajeros del día de ayer. Con la suba de las tarifas de trenes, colectivos y subtes empieza el boleto multimodal, dice La Nación, militando el ajuste. Pese a la suba, viajar será más barato para quienes usen más de un transporte, dice Clarín,
militando el ajuste. Y además, y entre paréntesis, están militando la SUBE, porque ¿te acordás de aquello de la SUBE como instrumento de inteligencia del kirchnerismo? Resulta que ahora se la valoriza como el instrumento a utilizar para el boleto multimodal. Ahora, haciendo cuentas en función de lo que entrega el mismo ministerio de Dietrich, te encontrás con que hay 15 millones de recorridos en todos los formatos de viajes entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. 15 millones de recorridos, pero solamente 2,5 millones son combinados. O sea que el nuevo sistema integrado solo va a beneficiar al 20% de los usuarios, nada más que al 20% de los usuarios. Pero además hay otro dato que hay que tener en cuenta, y lo decíamos en el día de ayer. Se estima que casi 2 puntos va a influir en la inflación del año el aumento de todo el transporte público en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, la pauta de la inflación 2018 voló por el aire. Así que el boleto multimodal le da una mano solo al 20% del 100% que toma colectivo, subte o tren en la capital federal o el conurbano bonaerense. Pero además, el 100% va a padecer, tomes o no tomes tren, subte o colectivo, la inflación, por lo menos 2 puntos más arriba.